Según la cosmovisión andina, todo el mundo es par, todo tiene su par opuesto, pero complementario. Así son el día, la noche, abajo, arriba, macho y hembra. El año también tiene una mitad donde las fuerzas naturales femeninas predominan y otra mitad donde las fuerzas naturales masculinas predominan. En junio, tiempo del solsticio de verano, estamos en la época de mayor apogeo de las fuerzas masculinas y los quichuas, cargados de estas fuerzas, danzamos y ofrendamos nuestra danza. Veamos el siguiente material que nos explica los significados de la danza, la música, el zapateo, el baile en círculos, las expresiones de emoción y ánimo que inducen al éxtasis colectivo en el Inti Raymi. En los días de celebración del Hatun Puncha Inti Raymi, en cada casa se preparan para recibir a los músicos, danzantes y visitantes, por lo que preparan chicha, mote y otros alimentos. Cuentan nuestros mayores que los antiguos danzantes bailaban días enteros de casa en casa, de comunidad en comunidad, que nunca se cansaban, luego de bañarse y dormir en estos días de celebración junto a las cascadas, vertientes, lagos y lugares ceremoniales. Yo soy el que no me cae pima. Yo soy el cada otra samu panchi que sale guta afrópica. Saya minyu kanchi pa causa y guta resistis pa yukanchi pa aguilu con Amanda. Chakita katis pa casa bailanga pa sam panchi pode panchi wasi wasi. Yo soy el que mami tato magai guta oya pani. El Inti Raymi significa el tiempo en donde los seres masculinos están en su máxima energía. Estamos celebrando el tiempo en donde todos los seres de la Pachamama están con la energía masculina. Esta energía masculina fluye en las cascadas, en las vertientes, en las uniones de dos ríos. Cuando nosotros hacemos este baño ritual, nosotros adquirimos esta fuerza de estos lugares. Los grupos de danzantes se organizan para bailar respetando la edad y la experiencia. Generalmente se reúnen en grupos familiares y amigos de la comunidad que están dispuestos a pasar bailando día y noche. Nosotros estamos bailando desde este día domingo cuando empezó. No, yo bailo desde los 5 años. Yo estoy bailando con mi familia siempre. Yo nunca he dejado a mi familia. Ahí está, de bandolín está mi papá. Desde los 4 años de edad yo he bailado sin fallar un año. Nosotros hemos ido a Panecillo, a Yambiro, nos hemos ido a San Juan Bajo, la banda de Quichinche, la banda de Otavalo. Y ahorita estamos viniendo del centro de la ciudad enseñando a los pequeños a bailar, porque desde pequeños hay que inculcar nuestra cultura para que ellos aprecien lo que es lo nuestro. Las mujeres y los niños generalmente acompañan al grupo durante las primeras horas de la noche en la propia comunidad y los más resistentes, hombres adultos y jóvenes, continúan fuera de la comunidad durante 4 días con sus noches. La participación de las mujeres y los niños es importante dentro del grupo, porque su presencia da ánimo, mantiene la armonía con respecto a otros grupos, ya que infunden respeto y enorgullece a los miembros de su grupo. Además, los niños son objeto de especiales atenciones por los adultos dentro del grupo, porque se les está permitiendo aprender y participar en un acto social y espiritual muy importante. Los grupos se reúnen para ensayar el Takisami, música ritual del Hatun Puncha Inti Raymi, conocido también con el nombre de San Juan.
a las 8, 9 de la noche para preparar los trajes que utilizarán y para planear una ruta que terminará hasta el amanecer, también para ensayar el cambio de voz, los silbidos y las bromas que se dirán durante sus visitas a las diferentes casas. Una vez listos, salen a partir de las 10 de la noche. Los quichuas sentimos que hay que bailar con fuerza, con ánimo, alegría y coraje, contagiándonos unos con otros para que nadie se quede en el camino. Antiguamente, la música ritual era ejecutada en flauta cucha y en flautas traversas, pero en la actualidad se utilizan muchos otros instrumentos como rondines, guitarras, melódicas, bombos, bandolinas y otros. La flauta traversa cucha, que es más larga y delgada que las otras, indica la bravura del haya o la fuerza espiritual de la naturaleza de la Pachamama, existente en las lagunas, cascadas, vertientes y uniones de ríos. Las flautas traversas siempre son ejecutadas por dos personas. La flauta que hace el primer tono es macho y el que acompaña es hembra. Existe un lenguaje musical sagrado que hasta la fecha no ha sido entendido en su real dimensión, pues no se sabe cómo influye en el runa bailador, produciéndole un éxtasis colectivo por medio de la música y el baile, una conexión consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con todo ser corporal y espiritual que le rodea. Cuando hablamos de música, primeramente tenemos que entender que la música del Inti Raymi es una música sagrada, ¿no? Y por lo tanto una música que muy pocos lo entienden, especialmente me refiero al mundo occidental, porque muchas veces dicen es una música monótona, es una música que lo mismo y lo mismo está repite y todo el tiempo. Cuando nosotros estamos bailando, nosotros en un momento dado logramos llegar a través del baile a esa interconexión con los dioses, con los ancestros, con la naturaleza, ¿no? Es decir, esta música ayuda al runa a llegar al éxtasis colectivo. Y cuando llegamos a este éxtasis colectivo, nosotros somos uno con la naturaleza. Algo parecido a lo que los lamas tibetanos hablan cuando hacen la música de meditación. Entonces es una forma de orar el baile. Para el mundo indígena, el baile del Inti Raymi, me refiero, es esa conexión íntima del runa con la madre tierra, esa conexión íntima del runa con la divinidad, esa conexión íntima del runa con los ancestros, esa conexión íntima del runa con la naturaleza, en donde todos, por medio del baile, logramos interconectarnos, logramos ser uno solo. Es decir, logramos descubrir, logramos entender que nosotros no somos seres ajenos a la Pachamama. Siempre se baila Taquisami o San Juan zapateando con fuerza, en círculos a la derecha y hacia la izquierda. En el círculo, nosotros primero estamos representando a la comunidad. Dentro del círculo están los altos, los flacos, los ricos, los pobres, todo el mundo estamos dentro del círculo. Eso es una comunidad. Es decir, una comunidad no es que todos estemos como en la colectividad de toditos uniformados, sino que dentro del círculo estamos varios que somos parte de una comunidad. Es decir, en el círculo estamos la diversidad que hacemos la comunidad. También los bailes lo hacemos en un sentido y hacia otro sentido.
Esos no son nada más que la representación del Pachacutin, la vuelta de los tiempos. Es decir, la comunidad, estamos simbolizando la vuelta de los tiempos, la transformación de los tiempos. Básicamente lo que representa es el círculo de la vida, ¿no? Nosotros sabemos que todo gira en el cosmos, en el universo. Los planetas giran alrededor del Sol. Los sistemas solares giran de acuerdo al centro en las galaxias, y todo el universo, todo el cosmos es un girar. Y justamente eso es lo que representa, el girar, el revenir de la vida, el retorno de los tiempos. El zapateo representa, o sea, que la madre tierra tiene que estar despierta. Bueno, una manera de zapatear también es agradecer. Una manera de zapatear también demuestra, o sea, todos estamos despiertos y que igual la Pachamama tiene que estar despierta con nosotros. Y en lo otro, cuando bailamos en círculo, estamos mostrando lo que es el movimiento de rotación y translación, que es el movimiento de la tierra. Nosotros, al hacer el movimiento de lo que es el bailar en círculo, estamos dando gracias de igual manera a la Pachamama, a la Madre Tierra. Che círculo mi kan nachu kai círculo guto raspa moyunchi chay kanachu kai ñukanchi alpa mamataka yuntaspaka círculo guto raspa y mañana guta ya punchi nachu chaypi ña círculo guto raspa tarpunchi chay chawpi gupimi rano gutaka churaspa tarpunchi trigo takaspa sara guta kaspa fruta guta kas manzana guta tarpunchi chayka chay círculo guta rurashka chaymanta ñukanchika kushihuyta kunan kaypika mikuspa payrano guta mikuspa kushihuyta círculo guta ruraspa mikuspa almuerzo hatarinchi nachu punta mi chayta rurakashka nachu punta taytakuna. Girar en sentido contrario contiene un profundo significado en torno al tiempo. Aproximadamente significa girar la espiral del tiempo hacia el buen lado. Es una expresión colectiva de llegar pronto hacia los tiempos buenos, hacia los tiempos de luz, hacia los tiempos de la abundancia. Las personas mayores se ponen en el centro y con la música y expresiones animan a los más jóvenes del grupo. ¡Cúnanse! 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 ¡Yapi, yapi, 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 yapi! ¡Kastamari, kastamari, kastamari, kastamari! Mutuamente se inducen a dar todo de sí. Nosotros lo que tratamos es de transmitir energía a las demás personas para que ellos también sean fuertes. Por eso es que si es que uno comienza, dice chura y churo, y todos nos igualamos al ritmo y asentamos duro. Nosotros representamos al aya de la vertiente donde nos bañamos, en las cascadas. Eso es lo que nosotros imitamos. O sea, el aya nos está acompañando para bailar de casa en casa. Y es por eso que él es el que primero llega y por eso cambiamos de voz. Estas son expresiones lingüísticas profundas del runa, cuyos sentimientos brotan en estos momentos máximos de júbilo y éxtasis ritual de los bailes hasta el agotamiento, donde el runa se muestra hacia los demás tal como es y expresa su íntima cotidianidad y realidad. Cuando nosotros realizamos el baño ritual, nosotros estamos desatando sobre la Pachamama todas las fuerzas espirituales masculinas. Entonces por eso es que todo mundo saca a relucir su fuerza, su energía, ¿no? Y si no somos capaces de volver a equilibrar esto, las fuerzas masculinas van a quedar sueltas. Entonces va a seguir todo el año, en lugar de tener cosechas, vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, vamos a tener caos, confusión, problemas. Entonces hay que armonizar de nuevo. Y por eso es que la tarde del 28 de junio, en todas las comunidades vemos cómo salen humo, para obligar a que estas fuerzas vuelvan a sus lugares de origen, ¿no? Y al mismo tiempo, esa misma noche, las mujeres bailan. Y si no bailan las mujeres, los hombres se disfrazan de mujeres para bailar. ¿Con qué propósito? Porque la mujer
La fuerza femenina es la única que puede controlar a la fuerza masculina. La danza es la demostración de la virilidad del hombre, una virilidad que ofrenda a la Pachamama, desahogando sus problemas y tristezas de todo el año. En la danza somos los runas energetizados por el Aya, somos compactados con el Aya, la fuerza espiritual de la madre naturaleza. La danza alimenta el cuerpo, la energía fluye y contagia todo en alrededor, se vuelve como el viento, está en nosotros y nosotros estamos en ella. Es una sabiduría ancestral que nos ha dado fuerzas para sobrevivir y seguir existiendo en el tiempo-espacio.